El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño que me mandáis en cada comentario aquí en el canal, tanto en YouTube como en Spotify y en todas mis redes sociales. De verdad que me alimenta vuestras palabras y es un ánimo muy grande para mí, un impulso para seguir con esta labor de dar a conocer que el misterio es mucho más grande de lo que nos han contado hasta ahora. Os agradezco mucho esa consideración y os pido por favor que si no lo habéis hecho ya os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Es un gesto sencillo, gratuito, con el que sin embargo nos ayudáis muchísimo a poder promocionar nuestro trabajo, a que cada vez más gente lo conozca. Gracias de corazón y sin más, comenzamos. Vamos hoy con uno de los capítulos más esperados de Noche de Lluvia. Adelante. Quiero comenzar diciendo que se trata de uno de los episodios de Noche de Lluvia que más me ha costado preparar. Ha sido difícil poder resumir toda la sabiduría del padre Gabriele Amorth en unas cuantas páginas. Solo en notas breves con referencias a cuestiones que comenta el padre Amorth en sus obras, tenía 100 páginas de Word apuntadas. Ante la dificultad de poner la información en orden, varias veces comencé la tarea y después la aparqué. Y luego llegó a mi mente un pensamiento recurrente e inquietante. Al demonio le beneficia mucho que yo aparque este episodio. Y por eso me puse a trabajar con la mayor de las diligencias para ofreceros la información que hoy vamos a presentar, las enseñanzas y el aprendizaje del padre Gabriele Amorth, uno de los exorcistas más importantes que jamás han existido en el seno de la Iglesia Católica, tras toda una vida dedicada a los exorcismos. Para no repetir constantemente las referencias, toda la información que voy a aportar y que vosotros podéis buscar y contrastar por vosotros mismos, aparece en los libros del padre Amorth. Esa es mi fuente, directamente sus palabras, especialmente las obras Habla un exorcista y Mi lucha contra Satanás. Comenzamos. Gabriele Amorth nació en Módena, Italia, en 1925. En un siglo tan convulso como el XX, en su juventud no solo se dedicó a practicar deportes como la esgrima o el baloncesto, tuvo que abandonar una vida relajada para convertirse en partisano, es decir, en un miliciano italiano que luchó contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Luchó contra el nazismo. Después de la terrible experiencia, se graduó en Derecho y Periodismo y formó parte de la política a través del partido italiano Democracia Cristiana. De hecho, llegó a ser la mano derecha de Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Ministros de Italia y uno de los hombres más poderosos en su tiempo en esta región europea. En 1954, el partisano Gabriele Amorth se convirtió en sacerdote, abandonó la política y se metió de lleno en su labor religiosa. En concreto, el padre Amorth era miembro de la Sociedad San Pablo, una congregación religiosa fundada en 1914 por Santiago Alberione con el objetivo de difundir el mensaje cristiano, utilizando los medios que la tecnología pone a disposición del ser humano de hoy día para comunicar. Como seguro que sabéis, las librerías de la Sociedad San Pablo están por todo el mundo. Yo soy una fanática de ellas, agradezco muchísimo la gran labor educativa de esta congregación religiosa. Y el padre Amorth formaba parte, como digo, de la Sociedad San Pablo,
concretamente en la capital italiana, en la diócesis de Roma. El momento más impactante y decisivo de su vida se produjo en junio del año 1986. Fue nombrado exorcista, ayudante del padre Cándido Amantini, y el nombramiento lo hizo el cardenal italiano Ugo Poletti. El padre Amorth decía del padre Cándido Amantini: yo soy alumno del padre Cándido Amantini, un pasionista. Durante 40 años fue exorcista en el santuario de la Escalera Santa de Roma. Me nombraron exorcista como ayudante del padre Cándido y a él le debo todo lo que sé. Publiqué mi primer libro para dar testimonio escrito de lo que me había enseñado el padre Cándido. Del padre Cándido Amantini decía el padre Amorth que poseía el don espiritual del discernimiento, porque era capaz de saber si una persona estaba poseída solo con mirarla a los ojos o incluso solo con ver una fotografía de la persona en la que se vieran bien los ojos. En palabras del padre Amorth, en su libro Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás, donde es entrevistado por Marco Tosatti, dice: para empezar, antes escribía mucho. Era director de Madre di Dio, la revista mensual mariana de la Sociedad San Pablo. Lo fui durante muchos años. Podríamos decir que mi especialidad es la mariología. Pero a partir de 1986 mi vida cambió radicalmente y empecé a dedicarme de forma exclusiva a practicar exorcismos. Y como veo que hacen muchísima falta y hay muy pocos exorcistas, trabajo 7 días a la semana, mañana y tarde, incluso en Navidad y en Semana Santa. A comienzos de los años 90, el padre Gabriele Amorth fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, colectivo que sigue vigente a la fecha y que aglutina a todos los exorcistas oficiales del mundo católico. Gracias a la asociación, la labor de los exorcistas se hizo más visible y, en cierto modo, un poco más respetada. Tanto es así que en septiembre de 2005, a 5 meses de ser elegido pontífice, Benedicto XVI agradeció públicamente en una audiencia general la labor de los exorcistas. Al ser preguntado por sus libros, el padre Amorth señalaba esto. Decía: frente al gran silencio sobre el diablo, que a menudo procede de la misma Iglesia, los fieles y la gente corriente tienen un profundo deseo de saber. En definitiva, fue un cambio radical, increíblemente radical. Hace años se me conocía como mariólogo y ahora soy conocido como exorcista, sobre todo porque al ver que había pocos exorcistas, se me ocurrió escribir libros y por el éxito que han tenido, yo diría que la Virgen bendijo mi idea. Mi primer libro, Habla un exorcista, lleva 21 ediciones en Italia y ha sido traducido a 23 idiomas. Bien, empecemos por un detalle básico en las enseñanzas del padre Amorth. ¿Quién es el demonio? En palabras del exorcista, también el demonio es una criatura de Dios. No se puede hablar de él y de los exorcismos sin exponer antes, al menos de forma esquemática, algunos conceptos sobre el plan de Dios. Respecto a los demonios, los evangelios contienen numerosas referencias. A través de la cruz, decía el padre Amorth, Cristo derrotó al reino de Satanás e instauró el reino de Dios. Emerge claro también el poderío del demonio. Jesús le llama el príncipe de este mundo, como aparece en San Juan capítulo 14. San Pablo lo señala como Dios de este mundo, como aparece en su carta a los Corintios capítulo 4. Juan afirma que el mundo entero yace en poder del maligno, aparece en San Juan capítulo 5, entendiendo por mundo lo que se opone a Dios. Satanás era el más resplandeciente de los ángeles. Se convirtió en el peor de los demonios y en su jefe. Jesús le confiere a los apóstoles la facultad de expulsar a los demonios, aparece en San Mateo capítulo 10. Y lo mismo aparece para todos los creyentes, porque en la Biblia
también se menciona que esas señales acompañarán a los que crean, expulsarán demonios en mi nombre. Por tanto, Jesús restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores de Adán y Eva, porque según el Padre Amorth debe de quedar claro que el mal, el dolor, la muerte, el infierno, o sea, todo eso que nosotros muchas veces nos preguntamos por qué Dios no hace algo, según el Padre Amorth no son obra de Dios. Y hay que decir unas palabras sobre este punto. El Padre Amorth recordaba que un día el Padre Cándido Amantini estaba expulsando a un demonio y hacia la conclusión, hacia el final del exorcismo, se volvió a aquel espíritu inmundo con ironía. Le dijo el Padre Cándido: vete de aquí. Total, el Señor te ha preparado una buena casa, bien calentita. A lo que el demonio le respondió: tú no sabes nada, no es Él, Dios, quien ha hecho el infierno. Hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. En este sentido, es importante señalar que el Padre Amorth decía que no tiene sentido hablar de infierno físico cuando son espíritus. No es un lugar el infierno, sino un estado. Dice el Padre Amorth que escuchó decir al demonio durante un exorcismo: ¡qué tonto eres! Allá abajo cada uno vive replegado sobre sí mismo y desgarrado por sus remordimientos. No existe ninguna relación con nadie. Cada uno se encuentra en la soledad más absoluta, llorando desesperadamente por el mal que ha hecho. Es como un cementerio. El Padre Amorth definía la acción del demonio en diferentes categorías. La primera, sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Estamos hablando de esos fenómenos que aparecen en tantas vidas de santos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que santos como San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío, referenciaban haber sido golpeados, flagelados por el demonio. Esa sería la primera categoría de ataque demoníaco. La segunda, la posesión diabólica. Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no del alma, y hace que ese cuerpo actúe y hable como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea esa persona moralmente responsable. La tercera categoría de ataque demoníaco que decía que existía el Padre Amorth es la vejación diabólica. Son trastornos, enfermedades desde muy graves hasta poco graves que no llegan a la posesión, pero que hacen bastante daño en la persona y hace que esa persona cometa actos o pronuncie palabras de la que no es responsable. La cuarta categoría es obsesión diabólica. Se trata de acometidas repentinas, pensamientos obsesivos, pensamientos absurdos que la víctima no puede liberarse de ellos, que la persona se ve afectada continuamente en un estado de ánimo pésimo, de desesperación, con deseos de marcharse de la vida. Casi siempre son obsesiones que están vinculadas también al mundo de los sueños, según el Padre Amorth. Y bueno, pues en una quinta categoría decía este gran exorcista que están las infestaciones diabólicas en casas, objetos u animales, y la sexta categoría, la llamada sujeción diabólica, la dependencia diabólica, que sucede cuando hay personas que se someten voluntariamente, deliberadamente, a la servidumbre del demonio, se entregan a él. Y aseguraba el Padre Amorth que las dos formas más extendidas de entregarse al demonio son el pacto de líquido vital y la consagración a Satanás. ¿Y cómo nos defendemos de todo esto? En palabras del Padre Amorth, en sentido estricto, los exorcismos son necesarios, según el ritual, solo para la verdadera posesión diabólica. En realidad, nosotros los exorcistas nos ocupamos de todos los casos en que se reconoce una influencia maléfica,
pero por los demás casos distintos de la posesión debería bastar los medios comunes de gracia: oración, sacramentos, limosna, vida cristiana, perdón de las ofensas y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Con respecto a los ángeles, son nuestros grandes aliados, les debemos mucho y es un error que se hable tan poco de ellos. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio, amigo fidelísimo durante las 24 horas del día, desde la concepción hasta la muerte. Nos protege incesantemente el alma y el cuerpo. Nosotros en general ni siquiera pensamos en ello. Sabemos que incluso las naciones tienen su ángel particular. También es palpable el poderío del rosario y en general del recurso a la Virgen María. Es muy poderosa la intercesión de los ángeles y los santos. Son utilísimas las peregrinaciones a los santuarios, los cuales son a menudo lugares elegidos por Dios para la liberación preparada por los exorcismos. Y en este sentido, tras estas palabras del padre Amorth, surge otra pregunta importante. ¿Cómo saben los exorcistas que existe una posesión? Según el padre Amorth, mediante el exorcismo. El objetivo del exorcismo, decía, es doble. Se propone liberar a los poseídos. Este aspecto lo ponen de relieve todos los libros sobre la cuestión, pero antes aún tiene fin de diagnóstico, con demasiada frecuencia ignorado. Solo mediante el exorcismo podemos darnos cuenta con certeza de si hay intervención diabólica o no. Los 3 signos indicados por el ritual como síntomas de posesión son hablar lenguas desconocidas, poseer una fuerza sobrehumana y conocer cosas ocultas. Todo esto se ha manifestado siempre durante los exorcismos y nunca antes. Además de los signos señalados en el ritual que indican posesión diabólica, el padre Amorth también señalaba la aversión a lo sagrado y la ineficacia de los medicamentos como 2 rasgos propios de los poseídos. Al ser preguntado por la eficacia de los exorcismos, el padre Amorth decía: hacen mucho bien y con frecuencia los liberan por completo. San Alfonso de Ligorio, que entendía de estas cosas, decía: no siempre se llega a la liberación total, pero siempre se obtiene un gran beneficio. Y es cierto, algunas personas, aún sin estar completamente liberadas, han conseguido tal grado de autonomía que nadie nota su peculiar condición. Pueden llevar una vida normal con su familia y su trabajo y solo necesitan visitarme 1 o 2 veces al año para recibir el exorcismo. 1 o 2 veces al año no son nada, sobre todo si pensamos que empezaron acudiendo una vez a la semana y que quizá los teníamos que atar a una camilla. En cambio, ahora están muy cerca de la liberación total. Vienen aquí solos y se sientan tranquilamente en la butaca. En los casos más difíciles, al comenzar el exorcismo, se producen manifestaciones tan violentas que necesito de 6 o 7 personas que me ayuden a controlar los desahogos o reacciones del endemoniado. Desde luego, el auxilio físico que prestan los colaboradores es muy importante. Inmovilizan a los obsesos o les limpian la cara y la ropa cuando babean, lo cual es muy frecuente, pero su ayuda también consiste en la oración que acompaña su acción durante el exorcismo. Además de estos colaboradores laicos, también asisten curas que desean aprender y perfeccionar su ministerio de exorcistas. Y otra pregunta que quizá os estáis haciendo: ¿siempre es necesario utilizar el ritual de exorcismos? Pues el padre Amorth consideraba que la eficacia del ritual de exorcismos de 1614 sigue teniendo todo el poder en la actualidad y él no estaba muy de acuerdo, el padre Amorth, con las modificaciones realizadas a ese ritual por el Concilio Vaticano II. Sea como fuere, el ritual de exorcismo
que aparece en este documento oficial de la Iglesia, al que le dedicaremos un capítulo de Noche de Lluvia, por eso no me voy a extender, este texto solo lo puede usar un sacerdote que sea exorcista nombrado de forma oficial por la Iglesia a través de un obispo. Sin embargo, hay exorcistas oficiales que no siempre usan el ritual. En palabras del padre Amorth, Mateo Lagrua, el exorcista gran amigo mío, más conocido de Sicilia, todo un referente para la renovación carismática siciliana actual, no siempre utilizaba el ritual. Una vez asistí a un exorcismo suyo y no pronunció las plegarias del ritual, sino que oró en lenguas. San Agustín hablaba de este tipo de oraciones en la que se pronuncian palabras sin sentido y las llama cantos de júbilo. Son plegarias de adoración a Dios, palabras sin un significado claro. La primera vez que oí este tipo de oraciones me dije, esto es como una olla de grillos, pero luego le agarré el gusto. Yo no tengo el don de la oración en lenguas, pero me gusta escucharla. Además, siempre funciona. ¿Y cómo es un exorcismo real? ¿Es como en las películas? Según el padre Amorth, normalmente en los casos más difíciles, los pocos en los que existe una posesión demoníaca, las personas se quedan en trance. Eso ocurre porque hay posesión del demonio. A muchos los llevan en brazos y ya entran furiosos. En algunos casos ni siquiera han podido sacar a la persona del coche. Entonces yo me subo al carro y hago el exorcismo allí dentro. En ese momento el paciente no nota ninguna mejoría, pero al menos se calma porque el exorcismo dura hasta que uno recupera sus facultades. A la más terrible de todas, al caso más difícil que he tratado, la exorcizo durante media hora. Después la llevamos a una habitación contigua donde hay un sofá, la atienden en el sofá mientras ella sigue en trance y seguimos a veces toda la noche. Plegarias, bendiciones, agua bendita, aceite exorcizado. Seguimos hasta que sale del trance. Son horas terribles. Gritos y sobre todo blasfemias. Dice de todo. Y amenaza, te aseguro que me las pagarás, ya verás lo que te pasa. Y cosas por el estilo. En cuanto a la levitación, me ocurrió una sola vez y a decir verdad casi no me di cuenta. Estaba muy concentrado en la oración, en el exorcismo. Además, el poseído no se levantó mucho, era un joven, un caso raro. Fue uno de los primeros casos que yo traté y lo más singular es que conseguí liberarlo en pocos meses. En febrero vino a recibir los primeros exorcismos, acompañado de un amigo mío franciscano que es un gigante. Siempre había otras 4 personas para sujetarlo, ya que cuando caía en trance poseía una fuerza descontrolada. Recibía el exorcismo sentado. Yo no me fijaba en él porque estaba concentrado en la oración. De pronto, los demás me dijeron, «Mira, se está levantando», y vi que levitaba unos 30 o 40 centímetros. Pero nunca he tenido grandes levitaciones. Puede ocurrir, desde luego, porque el demonio quiere demostrar su poder. Pero, queridos amigos, también hay momentos sumamente emotivos en los exorcismos. Esto es uno de los detalles que más me impacta de las obras del padre Amorth, porque decía el padre Amorth lo siguiente: suelo recitar el himno cristológico de la epístola a los filipenses cuando llego a las palabras «de modo que, al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, me arrodillo yo», se arrodillan los presentes y siempre también el endemoniado se ve obligado a arrodillarse. Es un momento fuerte y sugestivo. Tengo la impresión de que también las legiones angélicas nos rodean arrodilladas ante el nombre de Jesús. Un aspecto muy importante es que el padre Gabriele Amorth aseguraba que el agua bendita tiene un gran poder y juega un papel importante durante los exorcismos. Este gran exorcista compartió
en su libro Memorias de un exorcista el siguiente caso. Yo había puesto 2 vasos en la mesa. Uno contenía agua corriente, el otro agua bendita. Le ofrecí a la mujer agua corriente, me dio las gracias y bebió. Al cabo de unos minutos le tendí el vaso del agua bendita. Bebió y esta vez su aspecto cambió de golpe. De niña asustada pasó a ser una persona muy enfadada, recalcando las palabras con un timbre de voz grave y fuerte, como si fuera un hombre que hablase en su interior. Me dijo: «¿Te crees muy listo, cura?». Entonces empezamos la oración de exorcismo y al cabo de 1 hora, al finalizar el rito, se produjo la liberación. Volviendo a los objetos que ayudan, también está la estola, es uno de los objetos más efectivos. Algunos de mis pacientes, cuando les pongo la estola sobre los hombros, se la quitan. A veces en la persona poseída durante el exorcismo aparecen grietas, cardenales. El ritual sugiere hacer sobre ellos la señal de la cruz y rociar con agua bendita. Muchas veces he comprobado la eficacia incluso de poner encima de ellos solo la estola y presionar con una mano. A algunos el agua bendita les provoca reacciones muy fuertes, a otros no. Para algunos es insoportable sentir cómo le rocían con agua bendita. A otros les exaspera el soplido, que es un medio usado desde la época patrística, como refiere Tertuliano. Otros no soportan el olor del incienso, por lo que es útil usarlo. Para otros es doloroso el sonido del órgano, de la música sacra y del canto gregoriano. Son medios auxiliares cuya eficacia hemos experimentado. Y hablemos detenidamente de la importancia del agua, el aceite y la sal exorcizadas. Dice el padre Amorth: entre los recursos de los cuales hacen amplio uso los exorcistas y los no exorcistas, citamos en primer lugar el agua exorcizada, o al menos bendita, el aceite de olivo exorcizado y la sal exorcizada. Cualquier sacerdote puede rezar las plegarias del ritual para exorcizar estos 3 elementos. No se necesita ninguna autorización particular. Más bien es muy útil conocer el uso específico de estos 3 sacramentales que, empleados con fe, son de gran ayuda. El agua bendita es muy utilizada en todos los ritos litúrgicos. Su importancia está inmediatamente relacionada con la aspersión bautismal. En la plegaria de bendición se pide al Señor que la aspersión con el agua nos dé estos 3 beneficios: el perdón de los pecados, la defensa contra el maligno y el don de la protección divina. La plegaria del exorcismo sobre el agua añade muchos otros efectos. Ahuyenta todos los poderes del demonio con objeto de extirparlo, expulsarlo. Además de expulsar a los demonios, el agua bendita, asegura el padre Amorth, cura enfermedades, aumenta la gracia divina, protege las casas y todos los lugares donde están los fieles contra toda influencia del demonio, y añade que las insignias del enemigo infernal sean vencidas, y también ayuda a quedar protegidos de cualquier presencia nociva. Esto es importante también de cara al aceite exorcizado. Dice el padre Amorth que si se usa con fe es bueno para poner en fuga la potencia de los demonios, sus acometidas y los fantasmas que suscitan. Además, es bueno para la salud del alma y del cuerpo. Recordemos aquí, decía el padre Amorth, el antiguo uso de ungir con aceite las heridas y la facultad dada por Jesús a los apóstoles de curar a los enfermos con la imposición de manos y ungiéndolos con aceite. El aceite exorcizado, en palabras del padre Amorth, posee una propiedad que es específica: separar del cuerpo la adversidad. Muy a menudo, decía el exorcista, ha tenido ocasión de bendecir a personas que han sufrido hechizos comiendo o bebiendo algo maléfico. Es fácil advertir
decía el padre Amorth, por el característico dolor de estómago o por el hecho de que estas personas eructan de un modo particular o estallan en una especie de sollozo o estertor, sobre todo en relación con acciones religiosas, cuando acuden a la iglesia, cuando rezan y sobre todo mientras son exorcizadas. En estos casos, el organismo, para liberarse, debe expeler lo que contiene de maléfico, y el aceite exorcizado ayuda a desprender y liberar del cuerpo estas impurezas. También el beber agua bendita ayuda a este objetivo, y conviene dar mayores precisiones, aunque quien no está familiarizado y no lo haya presenciado tendrá dificultades, decía el padre Amorth, para creer en estas cosas. ¿Qué se expele? ¿Qué se expulsa del cuerpo? Dice el padre Amorth, a veces una saliva densa y espumosa, o bien una especie de papilla blanca y grumosa. Otras veces se trata de los objetos más diversos: clavos, trozos de vidrio, pequeñas muñecas de madera, hilos anudados, alambres enrollados, hilos de algodón de distintos colores, grumos de sangre. En ocasiones estos objetos son expulsados por las vías naturales, muchas veces vomitando, y nótese que el organismo, dice el padre Amorth, nunca sufre daño, siente en cambio alivio, aunque se trate incluso de la expulsión de vidrios cortantes. El padre Cándido conservaba en un canasto tales objetos, expulsados por distintas personas. Otras veces salen de forma misteriosa. La persona siente, por ejemplo, un dolor abdominal como si tuviera un clavo en el estómago, y luego encuentra un clavo en el suelo, a su lado, y el dolor desaparece. Se tiene la impresión de que todos estos objetos se materializan en el instante en que son expulsados. Afirmaba el padre Cándido en una entrevista: he visto vomitar trozos de vidrio, de hierro, cabellos, huesos, a veces incluso pequeños objetos de plástico con forma de cabeza de gato o de león o de serpiente. Seguramente estos extraños objetos guardan relación con la causa que ha determinado la posesión diabólica. Y tampoco hay que olvidar, dice el padre Amorth, la sal exorcizada, que es buena para expulsar a los demonios y para la salud del alma y del cuerpo, pero su propiedad específica es la de proteger lugares contra influencias o presencias maléficas. En casos semejantes, decía el padre Amorth, suelo aconsejar que pongan sal exorcizada en el umbral de la casa y en los 4 rincones de la habitación o de la casa. En un mundo católico incrédulo se reirán quizá ante estas supuestas propiedades. Desde luego, los sacramentales actúan con más eficacia cuanto mayor es la fe. Sin esta, son a menudo ineficaces. El Concilio Vaticano II y el derecho canónico los define como signos sagrados con los que, por una cierta imitación de los sacramentos, se simbolizan y obtienen efectos sobre todo espirituales. Quien los usa con fe ve efectos inesperados. Decía el padre Amorth, sé de muchos males rebeldes a los fármacos que han desaparecido solo porque el interesado ha hecho sobre ellos una señal de la cruz con aceite exorcizado. Para las casas es también eficaz la costumbre de quemar incienso bendito. El incienso siempre ha sido considerado, incluso entre los pueblos paganos, como un antídoto contra los espíritus malignos, además de un elemento de alabanza y oración a la divinidad. Su uso litúrgico se ha visto ahora muy reducido, pero no deja de ser un elemento eficaz de alabanza a Dios y de lucha contra el maligno. El ritual contiene también una especial bendición destinada a la ropa. Hemos podido reconocer su eficacia muchas veces en personas afectadas por presencia maléfica. Un gran remedio para las casas es agua, aceite y sal exorcizados y mezclarlos y verter todas las tardes una cucharadita de esa mezcla sobre el alféizar, sobre el borde de cada ventana y al pie de todas las puertas, rezando
cada vez un Padre Nuestro. Se mezclan en un recipiente cualquiera y se vierten en las zonas indicadas y, decía el padre Amorth, son mano de santo. Y continuando con nuestro relato, según el padre Amorth, hay sacerdotes fallecidos que acuden en ayuda de los compañeros durante los exorcismos. En sus palabras, el exorcista más anciano de todos, el padre Cipriano de Meo, lleva unos 57 años practicando exorcismos, que vive en San Severo di Foggia, cerca de San Giovanni Rotondo. De hecho, es el postulador de la causa del padre Mateo, que vivió en el siglo XVII. Pues bien, cuando el padre Cipriano, durante sus exorcismos, invoca que venga el padre Mateo, es increíble cómo se nota la influencia del padre Mateo. Alguna vez yo también he intentado invocar al padre Mateo y nada. Está claro que es muy importante tener un vínculo personal hondo y fuerte. Yo siempre invoco al Padre Pío, al Padre Cándido o a Juan Pablo II, que también es muy fuerte. El demonio me ha dado respuestas, que recuerdo dos de ellas muy impactantes. ¿Por qué odias tanto a Juan Pablo II?, le pregunté. Y me dijo, porque desbarató mis planes. Yo creo que se refiere a la caída del comunismo. Y otras veces me responde, porque me ha robado a muchos jóvenes. El diablo odia a los sacerdotes santos ya fallecidos y también siente una profunda hostilidad hacia los miembros vivos de la Iglesia, hacia los curas, hacia los obispos, hacia el Papa. A todos los ataca con dureza. Lo malo es que frente a un ataque de tan vasto alcance, nuestro clero y nuestro episcopado no están preparados para responder a las peticiones de ayuda, ni siquiera para escuchar. En cuanto oyen hablar de estos problemas, dicen, no son más que cuentos. En cuanto a los símbolos, el padre Amorth alude a uno de los más poderosos, la medalla de San Benito. Dice Amorth, no olvidemos a un santo considerado extraoficialmente como patrón de los exorcistas, San Benito. Es muy famosa una moneda, muy posterior a su época, con un retrato del santo. En los exorcismos siempre utilizo un crucifijo con la moneda de San Benito incrustada. Él no era sacerdote ni exorcista, pero expulsaba al demonio. Y añado también la importancia protectora de las imágenes sagradas, ya sea sobre la persona, ya sea en los lugares, en la puerta de casa, en los dormitorios, en el comedor o en el lugar donde suele reunirse la familia. La imagen sagrada recuerda no la idea pagana de un talismán, sino el concepto de imitación de la figura representada y de protección que se invoca. Hoy me ocurre a menudo entrar en casas en las que sobre la puerta de acceso destaca un cuerno rojo y mientras doy vueltas para bendecir cada habitación, encuentro muy pocas imágenes sagradas. Esto es un grave error. Varias veces se me ha hecho palpable la eficacia de las medallitas llevadas encima con fe. Si incluso hablásemos solo de la medalla milagrosa, difundida en el mundo en muchos millones de ejemplares después de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré, que ocurrieron en París en 1830, si hablásemos de las gracias obtenidas por esta simple medallita, no acabaríamos nunca. El padre Amorth fue testigo de muchos milagros a lo largo de su vida, incluso algunos vividos por él en primera persona, cuando asegura que Dios y la Virgen le salvaron de los ataques del demonio. En uno de sus libros, el exorcista escribió: «Recibí una llamada de un hermano. Me pedía si podía ir a ayudarlo en el caso de un joven que acababan de llevarle a la rectoría. Al principio vacilé. Tenía mis razones. Acababa de reincorporarme a mi parroquia después de haber padecido una hepatitis durante 6 semanas. Además tenía que oficiar la misa de la tarde porque mi párroco estaba ausente, de modo que rechacé la invitación. Durante la celebración eucarística, tras dar la comunión a los fieles, tuve la sorpresa de oír una voz interior, mientras guardaba
el copón en el sagrario. «Estoy contigo», me dijo. Sentí que una nueva fuerza recorría mi cuerpo y supe que debía acudir junto al hermano que me había pedido ayuda. Llegué a la rectoría después de una primera oración muy larga, casi 3 horas. Comprendimos que era un caso de auténtica posesión y llamamos al obispo con el fin de pedir su autorización para utilizar los exorcismos necesarios. En determinado momento, el cuerpo de la joven reptó 3 metros por el suelo, como una serpiente. Varias personas que estaban con nosotros fueron testigos de ello. Recuerdo que por aquellos días tuve una horrible pesadilla. Al día siguiente, durante el exorcismo, antes de recibir la última señal de expulsión de los demonios y de la victoria de Cristo sobre la legión, como dijo llamarse el demonio que la poseía, llegué tarde a la oración. Mientras me dirigía a la iglesia, mi coche se apartó suavemente de la calzada y se desvió hacia el césped. En esos momentos yo conducía muy despacio, a unos 15 kilómetros por hora. De nada sirvieron mis esfuerzos para volver a la carretera. El coche no me respondía. La joven poseída iba en el asiento de atrás junto a una persona muy fuerte a quien pedí que me acompañara para inmovilizarla. Vi que la rueda delantera derecha se había pinchado sin saber cómo. Llegamos tarde. Unos días después de la liberación, el cura que me había pedido ayuda tuvo un accidente de coche en el mismo sitio. Mientras entraba en casa del sacerdote, sentí la presencia del maligno en mi interior listo para atacarme. Me volví y pude ver a una chica con unas tijeras en la mano, a punto de herirme. Bendito sea Dios, todo terminó gracias a su honor y su gloria. La joven poseída, tras una liberación completa, se casó y vive feliz. ¿Y quiénes son los demonios que se manifiestan en los exorcismos? Según el padre Amorth, lo normal es que haya más de uno, y en personas muy fuertes suelen ser más numerosos. Algunos casi siempre están presentes: Satanás, Lucifer, Asmodeo, que es terrible, Lilith, Belcebú. En cuanto a si todos estos demonios persiguen el mismo objetivo, actúan de distinto modo. Digamos que cada demonio tiene su misión diabólica, aunque todos hacen sufrir el alma de la persona afectada. En este sentido es importante recordar que existen diferencias entre las dos acciones principales que Satanás puede hacer: la posesión o la vejación. Hay posesión cuando el demonio está presente, vejación cuando aparecen trastornos causados por el demonio. El número de posesiones es relativamente reducido, mientras que las vejaciones son muy comunes y más del 90% tiene su origen en maleficios. Y cuando el padre Amorth hablaba de la dificultad para expulsar demonios, explicaba lo siguiente: tienen caracteres distintos y poseen varios grados de poder y de sufrimiento. Sin duda, el más fuerte es Satanás, el jefe, y también es el que más sufre, el más castigado. No todos son iguales, algunos valen poco, aunque todos son obstinados. Cuando predico siempre afirmo: mucha gente dice, creo en Dios, pero no soy practicante, y yo digo que son un poco tontos. El Evangelio afirma: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Soy exorcista desde hace muchos años y le aseguro que jamás me he encontrado con un diablo ateo. Todos los demonios creen en Dios, pero ninguno ha sido nunca practicante. Se rebelaron contra Dios y por eso han tocado con sus manos la eternidad del infierno. Le contaré un caso. Le pregunté a un demonio algo que he preguntado en más de una ocasión a varios de ellos. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías? Todos responden: haría exactamente lo mismo que ahora. Y me dicen: ¿no ves que yo tuve el valor para oponerme a Dios y soy más fuerte que Él? Para ellos, el hecho de haberse rebelado contra Dios demuestra que son seres superiores al Dios que los creó.
Pese a haber echado raíces en esta voluntad del mal, los demonios sufren mucho. De hecho, así lo confiesan abiertamente. Cuando les digo vete al infierno, me responden no, estoy mejor aquí. En varias ocasiones, los demonios le dijeron al padre Cándido: durante tus exorcismos sufro más que en el infierno. Los exorcismos les dan mucho miedo. Sufren a causa de la presencia de lo sagrado, del poder de las palabras que pronunciamos por intercesión de la Inmaculada. Al decir vete, es asombroso que no se marchen. Yo digo, vete ya, te lo ordeno con el poder que me ha otorgado la Iglesia, vete, pero siguen ahí. Esto es un misterio. Saben que han perdido la batalla contra Cristo, se sienten mal, sufren durante el exorcismo y pese a todo, permanecen en el cuerpo poseído o vejado, no se van. No sé por qué se necesitan tantos años para llegar a la liberación. Hay que destacar igualmente que el padre Amorth asegura que durante los exorcismos hay que evitar toda curiosidad y todo intento de conversación con el demonio. Solo se hacen las preguntas necesarias para que sea expulsado, preguntar su nombre y cuándo va a liberar ese cuerpo. Y dice también el padre Amorth que además los demonios son muy reacios a hablar, tratan de ocultarse, de no dar la cara lo máximo posible. Y otro detalle que poca gente conoce y que el padre Amorth solía mencionar en sus obras es que un mismo demonio puede estar presente en varias personas. Contaba un caso sucedido al padre Cándido Amantini, quien estuvo una noche exorcizando a un joven y a la mañana siguiente, durante el exorcismo de un niño, el diablo le dijo: esta noche habéis trabajado mucho, pero no habéis conseguido nada. Os la hemos jugado, yo también estaba ahí. En palabras del padre Amorth, aquel demonio se llamaba Zabulón. En el siguiente exorcismo, el nombre del demonio vuelve a ser el mismo, Zabulón. El padre Cándido le pidió la señal de que volviera al cuerpo anterior para comprobar si esto era verdad. Y la otra persona que había atendido, que todavía estaba en la iglesia, aunque en otro lado, inmediatamente empieza a emitir señales de posesión. El padre le ordenó regresar de nuevo y cuando los fenómenos volvieron a la persona que tenía delante, entonces pudo seguir con el exorcismo. ¿Y qué decía el padre Amorth sobre la situación de los exorcismos dentro de la iglesia? Pues él decía esto, decía: por desgracia, la situación no ha cambiado. Sigue habiendo muchos curas y obispos que no nos creen. Le he escrito una carta al Santo Padre a ver qué se puede hacer al respecto. Me ha prometido un escrito de la Congregación para el Culto Divino, la única institución que puede redactar este tipo de documento en el que se recomiende a los obispos que como mínimo tenga un exorcista en cada diócesis. El problema es que durante años muchas diócesis han dejado de practicar exorcismos y a consecuencia de ello, en la mayor parte de los seminarios donde se forman los sacerdotes del mañana, ya no se habla del tema. En los 4 primeros siglos de la historia cristiana, cualquiera podía hacer exorcismos. No existían exorcistas en el sentido en que los entendemos hoy, como curas que tienen una función ministerial concreta. Jesús dijo: arrojarán a los demonios en mi nombre. Solo había que creer en Él y obrar con fe. Y esto sigue siendo válido hoy. Por eso existen grupos de renovación, grupos de oración y otras personas a título individual que hacen algo que yo no llamo exorcismos para diferenciarlos de los exorcismos en sentido estricto, sino plegarias de liberación. Y la verdad es que si lo hacen con fe, son muy efectivas, tanto como los exorcismos en sentido estricto. Pero volvamos a la historia. En los 4 primeros siglos de la historia de la Iglesia, todo el mundo hacía exorcismos. Después instituyeron el exorcismo como orden menor y solo podía ejercerlo un sacerdote, concretamente los obispos. Hoy día sigue funcionando así. Los obispos son quienes determinan qué sacerdotes pueden realizar el exorcismo
son quienes pueden nombrar exorcistas o quienes pueden retirar el permiso para hacer exorcismos. La primera consecuencia es que me escriben desde muchos países lamentándose de la ausencia total de exorcistas, y me refiero a países de primer plano como Alemania, Austria, Suiza, España o Portugal, por citar solo algunos. En estos países no hay exorcistas. Muchos fieles me escriben porque quieren venir a Roma a recibir mis exorcismos, solo que no puede ser, porque estoy desbordado de trabajo, de casos. Por eso los remito a grupos de renovación o a curas que hacen plegarias de liberación. Si se hacen con fe, tienen el mismo efecto que los exorcismos propiamente dichos, como he explicado antes. Y en relación a esta idea de que hay sacerdotes y obispos que no hablan del demonio porque no creen en el demonio, el padre Amorth era taxativo. Son unos auténticos herejes. En sus palabras, en la mayoría de los seminarios no se hablaba del infierno ni del demonio, y hoy en día en muchos todavía no se habla de exorcismos. Por eso hay tantos curas que no creen en ellos y tantos obispos. Sí, obispos. Algunos curas llegan a obispos y siguen sin creer. Incluso declaran públicamente que el infierno y el demonio no existen. Sin embargo, Jesús hablaba con profusión de ambos en el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿no se lo han leído o es que no creen en nada de esto? En cuanto al hecho de que el propio Jesús sanara a muchos endemoniados, estos incrédulos afirman que dicho término es un producto del lenguaje y la cultura de aquella época, en la que llamaban endemoniados a simples enfermos. Pero lo cierto es que el Evangelio diferencia claramente ambos casos, es decir, cuando Jesús sana enfermos de cuando libera a personas del demonio. También diferencia con gran claridad el poder de sanar y el poder de expulsar a los demonios. Y su mensaje final es: id, predicad mi palabra, expulsad a los demonios y sanad a los enfermos. Dicen que los exorcistas somos unos exaltados. Además, el propio clero suele ver con malos ojos a los exorcistas, no los aceptan a pesar de que se hallan entre los mejores clérigos, pues, según el derecho canónico, el obispo tiene que nombrar exorcista a un sacerdote de oración, culto, equilibrado, con buena reputación, cualidades que todo cura debería poseer, pero que no todos tienen. Por eso digo que los exorcistas son elegidos entre la flor y nata del clero. Sin embargo, hay muchos sacerdotes que no creen en la labor de los mismos y no la valoran. Con todo, algo está cambiando. En realidad, quien rompió el hielo fue Pablo VI, al pronunciar el famoso discurso del año 72 dedicado al demonio. En resumen, vino a decir que cuando uno no cree en la existencia del demonio, está fuera de la doctrina de la Iglesia. Según el exorcista, al demonio le gusta airear pecados durante los exorcismos. Por eso hay sacerdotes corruptos que no quieren ser exorcistas. En palabras del padre Amorth, a veces el demonio se divierte revelando los pecados del exorcista o de algunos de los presentes. Por tanto, como pueden imaginar, cuando practicaba exorcismos yo procuraba estar limpio, muy limpio. También recuerdo varios episodios que me contó el padre Cándido. Un día un sacerdote le dijo claramente que no creía en el demonio ni en los exorcismos. El padre Cándido replicó: «Ven a verlo un día». El padre Cándido me contó que este cura permaneció en pie, con las manos en los bolsillos. En la escalera santa, los exorcismos se hacen en la sacristía y el cura estaba allí plantado con aire más bien despectivo. De pronto el demonio se dirigió a él y le dijo: «Tú no crees en mí, pero crees en las mujeres. Vaya si crees en ellas». Según me dijo el padre Cándido, el cura retrocedió en dirección a la puerta, avergonzado, y salió de la sacristía. Desde luego, practicar exorcismos ha reforzado mi fe, mi oración y también mi caridad. Fe, oración y caridad.
yo procuro estar limpio para que ese señor no pueda reprocharme nada. Mientras el cardenal Poletti escribía el documento para otorgarme la facultad de exorcizar, yo le pedí a la Virgen, le dije: envuélveme en tu manto, protégeme, soy tuyo. Me llamo Gabriele, mi patrón es el arcángel y siento gran devoción por mi ángel de la guarda. Ya ve que mis defensores son la Virgen, el arcángel Gabriel y mi ángel de la guarda. En varias ocasiones los demonios me han dicho: a ti no podemos hacerte nada porque estás muy bien protegido. A pesar de ser un exorcista oficial de la Iglesia Católica, aún así, el padre Amorth tenía dificultades para encontrar un lugar en el que hacer los exorcismos, porque la gente no quiere ruidos. Y en la Sociedad San Pablo, la congregación a la que pertenecía el padre y en cuya casa de Roma residía, le prohibieron hacer exorcismos pues allí en la sede. Le dijeron: no queremos oír gritos ni que la gente se asuste. Entonces, en los casos más graves, conseguía que le prestaran una iglesia en el centro de Roma, una parroquia de la Inmaculada en la calle Emanuele Filiberto de Roma. Decía el padre Amorth: quisiera añadir una observación. La posesión diabólica no es un mal contagioso, ni para los parientes, ni para quien asiste a ella, ni para los lugares en que se desarrollan los exorcismos. Es importante decirlo con claridad porque a menudo nosotros los exorcistas nos vemos con grandes dificultades para encontrar lugares donde administrar este sacramental, y muchos rechazos dependen precisamente del miedo a que el espacio quede infestado. Es necesario que al menos los sacerdotes sepan que la presencia de los poseídos y los exorcismos practicados sobre los lugares y sobre ellos no dejan ninguna secuela. Cuando le preguntaban si al interior del Vaticano, atención, hay sectas satánicas, esto ya os lo he contado en episodios anteriores, la respuesta del padre Amorth también era taxativa. Sí, en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas. Hay implicados curas, monseñores y hasta cardenales. Lo sé porque me lo han contado personas que han podido verlo, comprobarlo directamente. Además, el mismo demonio se ha visto obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los exorcismos. El Papa está informado de ello, hace lo que puede, es algo escalofriante. Entonces es cierto lo que decía Pablo VI, de que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Por desgracia, es cierto. En la Iglesia hay adeptos a las sectas satánicas. Y un detalle que me llamó mucho la atención en las obras del padre Amorth es cuando asegura que hay posesiones diabólicas en las que se ha encontrado intervención de seres fallecidos, de lo que él llama almas condenadas. En palabras del exorcista, al tratar a una mujer poseída, no solo hablaron a través de esta persona entidades demoníacas, también almas condenadas. Michelle, una mujer que había fallecido a causa de la ingesta de sustancias, y Jordan, un escocés que había acabado con su madre. Por tanto, yo como otros exorcistas nos hemos encontrado con almas de condenados, no de simples difuntos, sino de condenados, y siempre he visto tras ellas a un demonio que las dirigía, es decir, son esclavas de Satanás, están a la merced del demonio y éste les envía a infestar a las personas. El demonio daba órdenes y las utilizaba para perturbar a las personas. Yo siempre las descubría al pedirles que me dijeran su nombre. El demonio puede disfrazarse de alma condenada, tal como afirma el ritual. Con respecto a las almas del purgatorio, estoy de acuerdo con lo que suele decirse, son santas, no pueden hacerles daño. El demonio utiliza almas de condenados. Por los comentarios de varios exorcistas, se deduce que algunos de ellos efectivamente se han encontrado con almas atormentadas. Es fascinante porque en tantos miles de exorcismos que practicó en vida, el padre Amorth vivió
fenómenos impactantes como el que acabamos de citar, que no es fácil que lleguen hasta nosotros porque los exorcismos se ejercen en total secreto para respetar la privacidad de la persona y rara vez sabemos de los entresijos de este ritual. Por eso es tan valiosa la obra escrita del padre Amorth, donde habla de cosas tan fuertes como la acción del demonio sobre imágenes religiosas. En palabras del padre Amorth, durante un exorcismo el demonio me dijo: «Mira qué le he hecho a tu monigote». En el jardín de la casa había una pequeña estatua de la Virgen. Le dije al marido que fuera a ver. Al volver me dijo que la Virgen lloraba sangre. Tras el exorcismo salimos todos al jardín. Yo mismo pude constatar que era cierto, de sus ojos brotaba sangre. Fuimos a por una Polaroid e hicimos varias fotografías que aún conservo. Después limpiamos el rostro de la Virgen, pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Entonces, repito, según el padre Amorth, hay fenómenos místicos como las estatuas que lloran que pueden ser provocados por el demonio, y esto se aplica, según el padre Amorth, también a los dones de supuestos brujos y videntes que sí pueden tener dones, dice el exorcista, porque el demonio se los concede. Entonces aquí es sumamente importante el discernimiento y la prudencia. En cuanto a si hay ayuda sobrenatural durante el exorcismo, según el padre Amorth, sí. Comenta en sus libros: durante un exorcismo, en cuanto empezamos a rezar, el demonio gritó: «San Miguel se acerca con la espada desenvainada, se acerca y yo no puedo huir. ¿Quién es esa mujer rodeada de luz? Se está acercando». «Es la Virgen», grité yo, y él prosiguió: «Veo una luz muy grande, no puedo quedarme». Entonces lanzó el chillido más fuerte que he oído en mi vida. La mujer salió de su estado de trance y preguntó: «¿Qué ha pasado?». Le gritamos: «Todo ha terminado», y nos abrazamos conmovidos. El padre Amorth estaba tan comprometido con su trabajo que no solo realizaba exorcismos en presencia física, la escasez de exorcistas es tan grande que también los hacía por teléfono. Si en la conversación telefónica detectaba presencia del maligno, entonces seguía atendiendo a esa persona tanto por teléfono como de forma presencial. Hablando de temas paranormales, según el padre Amorth, cuando se producen fenómenos paranormales en las casas, es por presencia del demonio. Escribe el exorcista: quienes son objeto de estas atenciones tan peculiares del demonio sufren muchísimo, soportan todo tipo de perturbaciones. Las puertas y ventanas de sus casas se abren y cierran, los electrodomésticos se encienden y apagan, y toda la instalación eléctrica funciona mal. El teléfono suena y no hay nadie al otro lado de la línea. Los televisores se sintonizan y apagan solos. Son jugarretas del demonio. Yo las llamo perturbaciones, son las formas más leves de vejación. Hay otras peores. Muchas personas sufren dolencias físicas muy fuertes que ningún médico es capaz de diagnosticar y mucho menos de curar. Estropean el frigorífico, cualquier electrodoméstico, manos invisibles cambian de lugar los objetos, las puertas se atascan o se abren solas. Siempre hay algo que no funciona, pero cuando llega el técnico va bien y una vez se ha ido, reaparecen las averías. Cuando hay influencias demoníacas en las casas, las liberamos con exorcismos. Por el contrario, en casos más graves, a veces tenemos que decir: hijos míos, cambiad de casa, porque no hay liberación posible. Así ocurre, por ejemplo, en una casa donde se han hecho muchas sesiones de espiritismo, ceremonias satánicas o misas negras, o en una casa en la que antes vivía un brujo o una bruja. Me refiero a brujos de verdad, porque en el 98% de los casos, o incluso en el 99%, solo son payasos y charlatanes. En cambio, los que viven entregados a Satanás, los que están conectados a Satanás, tienen poderes tremendos, y una casa en la que viva uno de estos brujos tal vez no pueda ser liberada mediante exorcismos. Quiero hacer también una referencia
Así los animales pueden estar poseídos o bajo la influencia del demonio. El padre Amorth decía: la infestación de animales es posible y es lícito hacer bendiciones sobre ellos para obtener su liberación. Recordemos que ya en los primeros siglos del cristianismo se exorcizaban casas, animales y objetos. Orígenes, entre otros, han dejado testimonio de este hecho. Y vayamos ahora con otro tema sumamente controversial del que habló el padre Amorth. Hay miembros de la Iglesia poseídos. El padre Amorth aseguraba que no existen lugares, por más sagrados que sean, donde el demonio no pueda introducirse. Decía el exorcista: recuerdo un caso que me impresionó mucho, un excelente seminarista que abandonó el seminario tras 2 años de estudios y perdió la vocación porque no lo exorcicé. Es un tema delicado y doloroso, o sea que no voy a entrar en detalles. Solo diré que para mí fue un golpe enorme y revelador. Entonces comprendí que debía hacer todo cuanto estuviera en mi mano para combatir la acción del demonio, sobre todo cuando ataque a miembros del clero. En los 10 años siguientes, gracias a los exorcismos, salvé las vocaciones de muchos seminaristas, curas, religiosos y religiosas. Estaba predicando un retiro en una congregación de religiosas cuando la Madre Superiora me llamó para que me ocupara de una hermana que parecía haber sido estigmatizada. La vida de la comunidad se veía seriamente afectada por el mal comportamiento de la monja. Esta utilizaba un lenguaje inconveniente, opuesto a cuanto cabía esperar en alguien que participaba de los sufrimientos de Cristo. Tras orar y reflexionar un buen rato, decidí rezar por su liberación. Al fin conseguí liberarla de su opresión diabólica. Su comportamiento y su lenguaje cambiaron de inmediato y los estigmas desaparecieron. No había padecido los sufrimientos de la pasión, sino sufrimientos causados por el demonio. Y un inciso: el padre Amorth creía que el demonio había estado detrás de la crucifixión de Jesús. En sus palabras, creo que el Evangelio nos presenta un ejemplo emblemático de esto en la figura de Judas. Era ladrón. ¿Quién sabe cuántos esfuerzos hizo Jesús para reprenderle y corregirle? Y recibió a cambio solo rechazo y obstinación en el vicio, hasta que llegó al colmo: ¿cuánto me dais si os entrego a Jesús? Y ellos señalaron el precio: 30 monedas de plata. Y así leemos aquella frase tremenda durante la última cena: Satanás entró en su corazón. Es una cita de San Juan en su capítulo 13. No hay duda, decía el padre Amorth, de que se trató el caso de Judas de una verdadera posesión diabólica. En cuanto a la posesión demoníaca, el padre Amorth dejaba claro en sus obras que se pueden liberar las personas que desean ser liberadas, pero los casos más complicados dependen de 2 factores. En primer lugar, el tiempo que el demonio lleve en posesión de ese cuerpo. Si hace mucho tiempo que sucedió, es más difícil expulsar al demonio porque se cree dueño y señor de ese cuerpo. Y en segundo lugar, las personas que han participado en ritos satánicos, que voluntariamente han entregado su alma al demonio a cambio de concesiones como la riqueza, estos casos son muy difíciles, porque el demonio, decía el padre Amorth, puede poseer tu cuerpo, pero jamás tu alma. El alma solo la obtiene de quien se la entrega voluntariamente. En sus palabras, cuando se hacen misas negras o se ofrece culto a Satanás, existe el peligro de una entrada maléfica, y a menudo ocurre, no es ninguna broma. El diablo toma las cosas muy en serio, y Dios no tiene por qué impedirlo, nos creó libres. Los curas deberían predicar sobre estos temas, pero no lo hacen, no dicen nada de la existencia del diablo, ni de los peligros que conlleva tomar el camino de las drogas, del tabaco y de consultar con brujos. Al hablar de relacionarse con sectas satánicas o participar en misas negras como causa de posesión, el padre Amorth también hablaba de cómo trataba en sus entonces a personas que no han tenido relación con ese mundo
y que sin embargo tienen padecimientos de tipo demoníaco porque les han hecho maleficios, explicaba el exorcista. El maleficio es un daño causado a través del demonio. Según su objetivo puede ser amatorio, que favorece o destruye una relación amorosa, hostil, que causa daños físicos, psíquicos, económicos o familiares, de legamen, que crea impedimentos a la acción, los movimientos y las relaciones, de transferencia, en el que los daños infligidos a un muñeco o una foto de la persona a quien se desea perjudicar se transfieran a esta persona, de putrefacción, que causa un daño mortal porque hace que se pudra un material expuesto a la putrefacción, de posesión, que introduce una presencia diabólica en la víctima, lo cual constituye una auténtica posesión, y según la modalidad puede ser un maleficio directo, que es que la víctima entra en contacto con el objeto portador del mal, por ejemplo, alguien le da comida o bebida embrujadas, e indirecto, que la acción maléfica se realiza sobre un objeto que representa a la víctima. Según la acción puede ser por implantación, con alfileres, clavos, martillos, pinchos, fuego, hielo, por sujeción o atadura, que es con cintas, nudos, correas o tiras, por putrefacción, enterrando el objeto o animal, símbolo, tras haberlo embrujado, por maldición directa contra la persona o contra una foto, o por rito satánico, mediante un culto satánico o una misa negra, realizadas a fin de dañar a alguien. Según el medio, tenemos maleficios con hechizos, con muñecos o con carne, con alfileres, huesos de muertos, sangre, pollos, sapos, con objetos embrujados como regalos, plantas, cintas, talismanes, con la mirada, que es el llamado mal de ojo, por contacto con mano, abrazos o incluso por teléfono, en silencio, soplando en la línea. Esas son, digamos, las formas más habituales de maleficios. En estos casos, según el padre Amorth, no sería posesión total, sino influencia maléfica, y esas influencias maléficas se llegan a manifestar de forma material, y en los exorcismos aparecen los objetos usados para hacer los maleficios. En palabras de el exorcista, en mi habitación tengo más de 2 kilos, clavos, algunos de hasta 10 centímetros, muñecos de plástico, muchos trozos de hierro y objetos de todo tipo. Estos objetos se materializan en cuanto salen por la boca, tal como he podido ver y tocar. Eso significa que si unos minutos antes de la materialización le hicieran una radiografía al paciente, no se vería nada. Y he visto cosas de un tamaño que, pues son clavos enormes. Muchos de ellos lo escupen, intentan hallar el momento justo para darte de lleno. El exorcista con experiencia siempre se protege porque sabemos que escupen y suele colocarse un pañuelo de papel en la cara. Recuerdo a un paciente que siempre escupía. Una vez vi con antelación en qué momento iba a hacerlo. Le puse la mano delante de la boca y se materializaron 3 clavos. Aún los tengo guardados, los tengo en mi habitación, en el 3er piso, porque en la tele a veces hay que mostrar estas cosas. No se sabe cuál es el origen de estos fenómenos. Hay muchas formas de preparar maleficios. Las más comunes son meter algo dentro de una taza de café, de un bombón, de un dulce. Siempre digo, tengan cuidado si hay alguien de quien no se fían, de quien esperan quizá algo malo, tengan cuidado. Parece un ejemplo banal, pero ha ocurrido muchísimas veces. Un trozo de tarta, un pastelito preparado aparte, una bebida. Entonces hay que tener mucho ojo porque puede haber un maleficio dentro. Maleficios incluso que suelen tener sangre menstrual porque están relacionados con la vida. Otras veces matan animales, sobre todo pollos, gatos y perros, y utilizan su sangre, la mezclan con tierra de cementerio, tierra de panteón, forman una masa irreconocible y son capaces de inyectarla en un bombón. Toma, un bombón, aquí tienes tu café. Meten dentro unas gotas de esa mezcla y el maleficio surte efecto.
Si la persona ha comido o bebido cosas maléficas, debe vomitarlas. Si se ha escondido algún hechizo, hay que llevarle a decir dónde se encuentra para quemarlo con las debidas precauciones. En palabras del padre Amorth, a menudo los hechizos se provocan con objetos extraños que después se encuentran en las almohadas y los colchones. Aquí no acabaría nunca de contar hechos de los que he sido testigo y en los que nunca habría creído de no haberlos visto. Se encuentra de todo: cintas de colores hecha con nudos, mechones de cabello estrechamente trenzados, cuerdas. En otras ocasiones estos objetos no aparecen a primera vista, sino después de haber destripado colchones o almohadas, pero después, si se rocía con agua exorcizada o se introduce alguna imagen bendita, como un crucifijo o una virgen, entonces aparecen los objetos más extraños. Durante el exorcismo, si la persona ha sido afectada después de comer o beber sustancias maléficas, el exorcista debe ordenarle que las vomite. Si en cambio se ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe preguntarle al demonio el lugar donde está el objeto para buscarlo y quemarlo. Son indicaciones útiles. En la práctica, cuando un maleficio ha sobrevenido comiendo o bebiendo algo hechizado, casi siempre se produce un dolor de estómago al que ya he aludido y que denota la necesidad de una liberación por vía fisiológica o vomitando. Entonces se debe aconsejar el uso oral de agua bendita, de aceite y sal exorcizados para favorecer la liberación. Todos estos objetos deben ser rociados con agua bendita. La misma persona puede ocuparse de ello y quemarlos al aire libre. Las cenizas, así como los objetos de hierro o en todo caso no combustibles, deben ser arrojados donde corra agua, como un río o una alcantarilla, no en el retrete de la propia vivienda, pues cuando se ha hecho esto, a menudo se ha provocado inconvenientes. El padre Amorth señala que aprendió con la práctica que es imprescindible bendecir esos objetos antes de quemarlos. Durante una de estas quemas de objetos, explica que omitieron rezar ininterrumpidamente durante la quema, invocando la protección de la sangre de Jesús, y habían tocado varias veces aquellos objetos sin lavarse inmediatamente después las manos con agua bendita. La conclusión fue que el padre Cándido Amantini debió guardar cama durante 3 meses y los dolores en el estómago persistieron durante 10 años. Un tema escalofriante que el padre Amorth cuenta en sus libros es la importancia del bautizo, porque hay maleficios que se lanzan y hacen su efecto incluso antes del nacimiento del bebé. Según Amorth, a algunas personas les hacen maleficios antes del nacimiento. A veces le he preguntado al demonio: ¿cuándo entraste ahí dentro? Y me ha contestado: antes de que esta persona naciera. En tales casos, el feto ya está poseído por el demonio. Esto sucede cuando lanzan un maleficio contra la madre para que recaiga sobre el niño que lleva dentro. Después se va manifestando poco a poco. Tuve a una chica que ahora está curada, totalmente liberada, está casada y lleva una vida normal. Pues bien, la chica había nacido en una clínica donde trabajaba una enfermera satánica. En cuanto nació un niño, esta terrible mujer lo consagraba a Satanás. El demonio y yo discutíamos acaloradamente durante el exorcismo. Es a imagen y semejanza de Dios, la han bautizado, le decía yo. Y él contestaba: yo llegué primero, porque no la habían bautizado enseguida. El bautismo impediría casos como este, puesto que incluye una oración de exorcismo. Lamentablemente, en el nuevo rito solo hay una oración. Pablo VI ya se quejaba de ello. Sin embargo, en los primeros tiempos de la Iglesia se daba mucha importancia al exorcismo bautismal, y lo mismo ocurre con la renovación de los votos del bautismo. Aunque la hayan reducido a la mínima expresión, sigue existiendo, pero no elimina la presencia del demonio si la hay. El bautismo no la elimina. Si hay un maleficio, no desaparece. Los efectos de los maleficios se van manifestando poco a poco. Otro aspecto bastante destacado de los libros del padre Amorth
es que asegura que hay exorcismos, tanto oficiados por él como por el padre Cándido Amantini, su maestro, en los cuales hay padecimientos físicos antes del exorcismo y posteriormente desaparecen. Entonces el padre Amorth no solo hablaba de exorcismos, también de plegarias de curación y liberación, porque el demonio provoca males físicos que se van, que desaparecen tras estos ritos. En sus palabras, puedo afirmar que la cabeza y el estómago son los dos puntos más vulnerables, aunque el demonio ataca en todas partes, huesos, piernas, con frecuencia en el útero, los genitales. A veces los hombres dejan de tener erecciones y después de la bendición vuelven a la normalidad. Hablando de padecimientos, un tema sumamente polémico del que el padre Amorth no rehuyó tratar fue el caso de las enfermedades mentales, de cómo se enfrentan a la cuestión de si están ante un enfermo mental o un poseído. Explica el exorcista: hoy día ciertos fenómenos o reacciones se atribuyen a enfermedades mentales. Sin embargo, solo cuando nosotros, mediante el exorcismo, analizamos y provocamos al individuo, podemos detectar si aquello que se ha etiquetado como enfermedad mental lo es realmente o si por el contrario se trata de un trastorno maléfico. Para detectarlo nos basamos en signos y fenómenos observables o en provocaciones silenciosas. Por ejemplo, llevamos encima la Eucaristía sin decírselo a nadie. A veces utilizamos agua bendita con sal bendecida o la misma agua que empleamos en las liturgias pascuales y observamos cuál de ellas beben y cuál rechazan. Los pacientes siempre reconocen el agua bendita con sal. Durante años he visto cómo me la escupían a la cara cuando había una presencia demoníaca en la persona. Debemos actuar con sumo cuidado, pues en este mundo en el que vivimos y trabajamos, el demonio quiere destruir el poder de la Iglesia, destruyendo el sacerdocio de Cristo. Por eso tenemos que aprender a colaborar con los médicos, incluso en el ámbito de la salud mental, porque ellos pueden prestarle un notable servicio a la Iglesia. Tenemos que aprender a confiar en sus afirmaciones y ellos deben confiar en nosotros. Después de todo, compartimos un mismo objetivo: salvar al individuo como persona. Entonces, recomendaciones del padre Amorth para protegerse del demonio. En sus palabras, nos protegemos a través de la fe, con una relación más directa con el Jesús eucarístico y entre semana asistiendo a alguna misa, especialmente los más afectados, pues con comunión, adoración, bendición eucarística al término de las Eucaristías. En casa se aconseja que se rece el rosario, el exorcismo de León XIII en su versión breve y traducida, así como beber agua y aceite de olivo exorcizados. Las bendiciones también son efectivas. Me gustaría que los sacerdotes hicieran más bendiciones. Si yo fuera papa, concedería la facultad de exorcizar a todos los sacerdotes. Eso decía el padre Amorth. El hecho de que un cura pueda consagrar, predicar y absolver, pero no pueda expulsar a los demonios, no es más que una limitación. Además, el exorcismo es una facultad incluida en el mandato de Cristo. Y también aseguraba el padre Amorth, tanto para las personas liberadas como para cualquier creyente, que el demonio se mantiene lejos si se lleva una vida espiritual, una vida cristiana, donde primen valores como el perdón a los enemigos, el ayuno, el rezo, la Eucaristía. El llevar una vida con valores marca la diferencia en estos casos. Bien, el padre Amorth falleció en el año 2016, a los 91 años de edad, por complicaciones pulmonares. Poco antes de su fallecimiento recibió una medalla por luchar contra el fascismo. Sus conferencias, entrevistas, programas y principalmente sus libros han convertido al padre Amorth en una leyenda, siendo traducidos a múltiples idiomas y acumulando decenas y decenas de ediciones. A lo largo de su vida realizó más de 70.000 exorcismos
y reveló datos impactantes, por cierto, nunca desmentidos por la Iglesia, como que Juan Pablo II había efectuado por lo menos 3 exorcismos como papa o que había dentro de la Iglesia cardenales satanistas y que se hacían misas negras al interior del Vaticano. Repito, nunca fue desmentido. A lo largo de su vida practicó esos más de 70.000 exorcismos, de los cuales un número bajo eran realmente posesiones. Cuando llevaba unos 30.000 exorcismos, el padre Amorth tenía apuntados cuántos casos de posesión había entre esos 30.000, 93 de 30.000. Hay una cosa del padre Gabriele Amorth que yo quiero destacar antes de despedirme: la incomprensión, que tanto duele para los que la hemos vivido o la vivimos. La gente suele ver desde fuera al padre Amorth como un hombre poderoso dentro de la Iglesia, respetado. Lamentablemente no fue así. Él afirma en su libro Mi lucha contra Satanás: el oficio de exorcista es difícil e incomprendido. Me quieren tanto que este es el 23º lugar en el que hago exorcismos. Siempre acaban echándome, siempre. Más que nada porque a la gente le molestan los gritos. Aquí en Roma me han echado de todos los sitios donde he practicado exorcismos. El de ahora es el 23º lugar. Al final a uno se le endurece la piel. Por último, lo que se puede hacer de forma mínima para honrar la memoria del padre Amorth es, como mínimo, no negar la existencia del demonio, no negar su existencia. En palabras del padre Amorth, es evidente que la obra del maligno se ve enormemente facilitada por esta postura, sobre todo cuando la comparten precisamente aquellos que por su ministerio tendrían el deber de impedir su maléfica actividad. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Yo personalmente pienso que vivimos ese tiempo. Y debes posicionarte, tú que me estás viendo. No olvides que en el Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús confiere a todos los creyentes la capacidad de expulsar demonios. Es un poder general, basado en la fe y en la oración. Puede ser ejercido por individuos o comunidades. Es siempre posible y no requiere ninguna autorización. No son exorcismos, son plegarias u oraciones de liberación, pero cualquiera puede hacerlos. En los grupos oficiales de Noche de Lluvia entregaré las oraciones de liberación recomendadas por el padre Amorth y también las fijaré en un comentario de este video. Incluiré también la oración de San Miguel Arcángel, la acuñada por León XIII. Os hablé de la historia de esta oración en el episodio dedicado al Papa León XIV. El padre Amorth consideraba un gran error haber suprimido esta oración a San Miguel Arcángel que se rezaba al final de cada misa. Para aquellos que vayan a realizar estas oraciones de liberación, el padre Amorth ofrece algunos consejos en sus libros, como ayudarse por medios sagrados, por ejemplo, poniendo en la cabeza del interesado el crucifijo o un rosario o alguna reliquia. Es muy eficaz la cruz porque es la cruz de Jesús la que derrotó el reino de Satanás, pero también decía el padre Amorth, son eficaces las reliquias de los santos a los que se tenga una particular devoción. A menudo también son útiles las simples imágenes bendecidas, como la de San Miguel Arcángel, a la que los demonios, decía el padre Amorth, manifiestan un miedo especial. Y en cuanto a las características de las personas que realicen las plegarias de liberación, el padre Amorth recomienda que vivan conforme al Evangelio, que las plegarias de liberación sean totalmente desinteresadas. En este aspecto quiero señalar que el exorcismo en la Iglesia Católica es gratuito. Ni el padre Amorth
ni el padre Cándido Amantini, ni ningún verdadero exorcista católico cobra absolutamente nada por hacer un exorcismo. El padre Amorth decía que ni siquiera se deben aceptar ofrendas. También pedía que durante las plegarias de liberación se usaran medios admitidos por la Iglesia como oraciones de la Iglesia, no fórmulas mágicas, que se rece en nombre de Jesús, que se usen solo medios eclesiásticos como el agua bendita o las señales de la cruz. Terminaré diciendo la frase que más recuerdo siempre del padre Amorth: el demonio, cuando más feliz está, es cuando niegan su existencia. Padre Amorth, este episodio va por usted y espero que sirva para ayudar a muchas personas a escapar de las garras del maligno. Allá donde esté, gracias por tanto. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.